Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo número 4 y verso número 35. Probablemente esta sea una de las historias referentes a Jesús que más la gente conoce. Probablemente esta sea una de las historias que más la gente se sabe hasta de memoria. Pero probablemente también esta sea una de las enseñanzas más descuidadas, una de las enseñanzas que la gente no le saca el provecho que tiene que sacarle, no le entiende cuál es el valor, el tesoro que ahí esconde. Probablemente y muy probablemente esta sea una de esas historias. Pero antes de ir a eso, quiero trasladarlos a una situación muy común, muy cotidiana, algo que se da a diario, constantemente en la vida de muchos de nosotros. Quiero trasladarlos a ese momento en el que, por ejemplo, usted está a punto de salir, ¿ok? Usted se quedó de ver con sus amigos para ir al cine. ¿Cuántos amantes del cine hay aquí en este lugar? Levante la mano. Usted quedó con sus amigos, los felicito. Quedó con sus amigos, vamos a ir a ver Los Vengadores, ¿ok? Está todo el mundo listo, ya casi se va a estrenar, todo el mundo preparado. Y resulta ser que le dijeron a las 7 empieza la película, quiere decir que usted tiene que estar 6:45, 6:50, pero los que son de verdad están desde las 5 ahí esperando Los Vengadores. Y cuando ya usted se está listando, usted dice: ok, voy a ponerme mi hermosa camisa o blusa que he estado esperando usar para este magnífico momento único, irrepetible de Los Vengadores. La tengo en una vitrina, la tengo en un pedestal, la tengo empotrada en la pared esperando este momento único. Y cuando usted llega a buscar la camisa y la blusa, no está y no aparece por ningún lado. Y entonces comienza la retahila, como dicen, de la gran mayoría de nosotros. ¿Dónde está la camisa que yo puse en este lugar? ¿Dónde está la blusa que yo sabía que estaba ahí? ¿Quién la agarró? ¿Alguien la ha visto? ¿Y qué creen ustedes que responde la familia? Porque es una regla del universo, que cuando usted se le pierde algo y usted le pregunta a su familia le tiene que decir. Cuando usted pregunta: ¿alguien ha visto lo que se me perdió? Responden: no, nadie lo ha visto, nadie sabe que se hizo esa camisa especial. Y usted se desespera y usted dice la frase célebre: ¿por qué cuando yo ocupo algo nunca lo encuentro? ¿Verdad? Y entonces ocurren otro montón de situaciones muy cómicas y muy cotidianas, como por ejemplo los que viven con la mamá, que la mamá les diga: ajá, bueno, yo la voy a ir a buscar, y si yo la encuentro, usted va a ver lo que le va a pasar. Y hay una segunda ley del universo de la vida familiar, que es que cuando una mamá dice eso, aunque la camisa la hayan botado en Río Azul, la mamá la va a ir a encontrar y se la va a entregar a usted en la cara y le va a dar un golpe. Eso es una ley universal, ¿ok? Imagínense que usted, qué sé yo, en vez de una camisa, usted se le pierden unos zapatos. Imagínese que en vez de que se le pierdan unos zapatos, usted anda buscando un lapicero porque necesita firmar algo de urgencia, y resulta ser que toda la semana ha estado viendo un bendito lapicero en la mesa negra al centro de su casa, que está a la par del sillón blanco. Específicamente usted sabe dónde está ese bendito lapicero, pero cuando llega a buscarlo, oh sorpresa, no está. Y usted vuelve a decir la frase célebre: ¿por qué cuando uno ocupa algo en esta casa nunca aparece? Mientras usted no lo use y mientras usted no lo ocupe, el bendito lapicero, y voy a mencionar algunos otros objetos que les gusta mucho perderse: el bendito lapicero, las benditas pinzas para las cejas, las benditas tijeritas, el bendito cepillo del pelo, la bendita pasta de dientes. ¿Dónde están las cosas? Si yo las vi mientras no las usé, las encontré, pero que en el momento en que yo las necesité,
no estaban ahí. Ahora vayamos a un plano superior. Vayamos al plano de las personas, de la gente que nos rodea. A algunos de los que están aquí les ha pasado algo muy triste, que es encontrarse en una circunstancia de la vida difícil donde usted simplemente necesita hablar con alguien. Son esos días que usted dice: me siento mal, me siento un poco agobiado, me siento un poco cargado, necesito como salir, necesito como ir a comerme algo, necesito como ir simplemente a hablar con alguien, con mi mejor amigo, con mi mejor amiga. Y cuando usted pone un mensaje, cuando usted hace una llamada, se da cuenta que esta persona le pone 1000 excusas para no estar con usted, y usted se siente triste y usted pronuncia una vez más la frase célebre, al menos en su mente: ¿dónde están mis amigos cuando yo más los necesito? Mientras no quiero ni ocupo nada de ellos o no estoy en urgencias, están por ahí, están rondando, pero en el día crítico, en el día de la situación difícil, se desaparecieron. ¿Están conmigo o no? ¿Vamos bien? Y eso pasa también a nivel familiar. A veces usted tiene a su gente ahí en su casa metida todos los días, y en el peor de los momentos, cuando usted ocupa que alguien le ayude, ese día su hermana andaba de mal humor, su papá andaba de mal humor, no quisieron extenderle el brazo, no quisieron ayudarle, y eso le provoca a usted un dolor, ignorando a veces todo lo bueno que ellos han hecho en otros momentos, pero como en ese era tan importante la ayuda a usted, el corazón le duele y usted se aflige y usted dice: ¿dónde estaba mi familia cuando yo más la necesité? Ahora subamos al plano mayor de todos. ¿Qué pasa cuando esa misma situación, a veces cotidiana y cómica, graciosa, ya no es tan graciosa y se hace un poco más seria y se hace un poco más grande en escala? Y en algún momento de nuestra vida, los que conocemos a Dios y los que estamos del lado de Él y los que amamos a Jesucristo y los que lo recibimos como Salvador, ¿qué pasa cuando en un momento de nuestra vida difícil, lleno de angustia, lleno de dolor, estamos desesperados, queremos salir corriendo de la casa, no aguantamos más la opresión, no aguantamos más el cansancio? Y entonces, ¿qué hacemos? Se nos ilumina el bombillo, como dice, en la cabeza, y recordamos que hay un Dios en los cielos que nos puede escuchar y al cual le podemos orar, y ese nos va a responder y nos va a ayudar en los momentos más difíciles. Amén. Y usted sale corriendo para su habitación, o se va para el carro, los que tienen carro, y va manejando por ahí solo, o busca ir al baño, y usted ahí en el baño, mientras está haciendo lo suyo, usted empieza a hablar con Dios, porque así sucede. Usted busca un momento de intimidad y comienza a hablar con Dios y a preguntarle: Señor, y a decirle: Dios mío. Y de repente usted se da cuenta que ese Dios parece ser que no le responde, parece ser que no está ahí. Y lo mismo que le pasó con el control de la televisión, y lo mismo que le pasó con el cepillo de pelo, lo mismo que le pasó con los zapatos, ahora le está pasando, pero a nivel espiritual. Y eso sí que es algo doloroso. Ir a la presencia de Dios y orar y decirle: Señor, estoy desesperado, y saber que no ocurre nada. ¿Hay alguien aquí que le haya pasado eso? ¿O soy solo yo el único que a veces siento que Dios no me oye? Levante la mano si a alguien le ha pasado también, por favor. Claro, es algo natural. Es algo natural de las relaciones, que hayan días en los que lo que impere y lo que gobierne sea el silencio. Y aunque algunas personas pueden pensar que esto es algo malo, la gente de fe y la gente espiritual hoy, los que están aquí sentados, los que están viendo este material, van a entender que el silencio de Dios no significa abandono. ¿Están conmigo? Tóquele el hombro a una persona que tenga muy cerca, por favor, tóqueselo como un poquito para que también se active y se despierte, no vaya a ser que se esté durmiendo. Muévalo un poquito y dígale: hey, el silencio de Dios no es abandono. Por favor, hágalo, dígaselo a alguien que tenga cerca: el silencio de Dios no es abandono. ¿Cuál es mi fundamento para yo decirles a ustedes que el día en que Dios no les responde una oración, no los está abandonando? Mi fundamento está en la palabra de Dios, en el capítulo 4, verso 35 de Marcos. Yo quiero que usted lea conmigo atentamente lo que aquí dice, y vamos a ir desentrañando rápidamente algunos secretos y perlas de este verso. Dice así la palabra de Dios en el verso número 1: de nuevo
comenzó Jesús a enseñar a la orilla del lago. La multitud que se reunió, estoy en la Nueva Versión Internacional, la multitud que se reunió para verlo era tan grande, pero tan grande, que él subió y se sentó en una barca que estaba en el lago, mientras toda la gente se quedaba en la playa. Nada más imagínense el cuadro. Imagínense qué tremendo cómo las multitudes seguían a Jesús, que él se podía sentar en un barco desde la orilla y la gente tenía que amontonarse en la playa para escucharle, como una especie de conferencia, como una especie de enseñanza, ¿verdad? Entonces se puso, verso número 2, a enseñarles muchas cosas por medio de parábolas, y como parte de su instrucción les empezó a enseñar algunas de estas parábolas de la siembra. Pero yo quiero que luego vayamos al verso número 35 que les dije. Una vez que Jesús termina su labor, termina su tarea, todo el mundo probablemente está aplaudiéndole. Los discípulos están maravillados. Los discípulos, yo me los imagino diciendo: qué bárbaro, qué prédica se acaba de echar este Jesús, qué prédica se acaba de echar el maestro, ¿sabe qué? Qué enseñanza, porque eran unas parábolas que el hombre predicaba, y yo me los imagino en un estado de incluso de celebración por lo que estaba sucediendo. Cientos de personas en la playa escuchando y Jesús haciendo de las suyas. Pero en el verso 35 se le ocurre de repente a Jesús cambiar los planes de una forma muy abrupta, de una forma muy repentina, y les dice: al anochecer justamente, crucemos al otro lado, vámonos de aquí. Se acabó la función, se acabó ya lo que teníamos que hacer. Está bien los aplausos, está bien todo, pero vamos hacia el otro lado. Esto era porque en el corazón de Jesús, por supuesto, ya existía una necesidad para ir a hacer un milagro al otro lado de la orilla. ¿Sabe quién era el que estaba esperando el milagro al otro lado de la orilla? Era el famoso joven endemoniado, que hemos escuchado muchas veces en historias. El joven endemoniado que estaba al otro lado de ese lugar donde ellos estaban enseñando, que se metía en los sepulcros, que era imposible contenerlo. Ese joven estaba esperando un milagro de Jesús, y entonces Jesús les dice: vamos. Pero lo importante está en medio. Tenemos, y esto quiero que lo graben mucho en su mente, tenemos un momento de gloria, la enseñanza, un momento de preparación, lo que Jesús está predicando, la gente celebrando, la gente recibiendo, la gente maravillada. Tenemos luego al final un milagro de sanidad, un milagro de liberación que Jesús va a hacer. Pero ¿qué es lo que hay en medio de ambos acontecimientos muy buenos? Una tormenta muy grande. Cuando Jesús les dijo que se subieran a la barca y se fueran a cruzar el lago de Genesaret, más bien, o el mar de Galilea, son nombres un poquito complicados, usted me comprende. Dice la palabra de Dios que se desató en el verso número 37 una tormenta muy fuerte, y las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaba a inundarse. El lago de Genesaret o el mar de Galilea no es océano, y esto es aquí lo impresionante que quiero que ustedes lo graben. No es un océano. Lo que está ahí, el mar de Galilea, realmente es un lago, como decir el lago del Arenal, ¿ok? No es un océano que tenga corrientes, no es un mar que tenga olas. Entonces, ¿cómo es posible que ahí se diga que habían unas olas que incluso ya estaban inundando las barcas? Porque se fue la de Jesús y se fueron otras acompañándole. Nos explicaban a nosotros que estuvimos allá en Tierra Santa, nos explicaban que hay ciertos momentos del año en Israel donde unas condiciones climáticas son tan específicas, míreme por favor, tan específicas y tan fuertes, que se puede desatar un mal tiempo tan terrible que los fuertes vientos provocan oleajes dentro del lago. Usted se puede imaginar de qué tamaño pueden ser los vientos, de qué magnitud, de qué fuerza, de qué velocidad más bien sería los vientos para que dentro de un lago haya oleaje y las barcas estén por hundirse. Eso fue precisamente lo que sucedió. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, así que los discípulos lo despertaron y le gritaron: maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?
Él se levantó y ¿qué hizo? Reprendió al viento y ordenó al mar: silencio y cálmate. Dos cosas. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Y entonces les pregunta: ¿por qué tienen tanto miedo a los discípulos? ¿Todavía es que no tienen fe? Y ellos estaban espantados. Hay otra versión que dice maravillados, y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Ahora, ¿es esta o no es esta una enseñanza y una historia que nos demuestra que a veces en el peor momento que usted y yo consideramos humanamente, parece ser que nuestro Dios se descuida, se desentiende o se desinteresa? Claro que lo es, porque cuando los discípulos se montan en el barco, lo que menos esperan, luego de venir de un culto tremendo, de esos de fuego y de esos de gloria, de esas parábolas que Jesús soltó, lo que menos esperan es que se les venga la peor de las tormentas, que incluso provoque un oleaje fuerte dentro de un simple lago. Y cuando están ellos ahí, a mí me llama la atención que la actitud que ellos toman no está del todo mal. Escuche lo que le voy a decir: no está del todo mal, pero no está perfeccionada. La actitud que ellos toman es de ir corriendo inmediatamente a Jesús a decirle que los ayude porque se están muriendo. Ahora, la Biblia dice que ellos le gritaban que si no le importaba la vida de ellos, que por qué no estaba haciendo nada, que por qué estaba tan desinteresado. Quiero hacerles una pregunta, y con esto les voy a responder el por qué la intención de ellos estaba más o menos bien. Porque buscaron a la fuente correcta, pero no fue la forma. Si su casa se está incendiando, por ejemplo, hay un fuerte incendio ahí, se ocurrió un cortocircuito, y usted inmediatamente llama a los bomberos. ¿Qué hace usted? Usted llama al 911 y ¿cómo pide usted ayuda? Por ejemplo, Graving, venga, corra. Es que usted es muy bueno para este tipo de cosas. Graving está en su casa, está viendo a las 2 de la mañana un buen capítulo de anime y no se dio cuenta que dejó encendida la cocina. Se sobrecalentaron los cables y empezó a suceder el incendio. Cuando Graving empieza a percibir un olor a quemado, abre la puerta, se da cuenta no que hay un incendio, sino que la casa está ya completamente en llamas, o sea, está en un punto crítico. Graving tiene que llamar al 911, y cuando él llama al 911, ¿cómo pediría usted ayuda, por ejemplo? Y bueno, cuando me contesta, yo diría, bueno, lo normal: aló, tengo una situación aquí en mi casa, se me incendió la cocina y necesito ayuda porque el fuego se está expandiendo por toda la casa. Con esa tranquilidad. ¿Ah? Obviamente alterado, ¿verdad? Pues ya, ¿Cómo es alterado? Se está quemando la casa, Graving, ¿qué hacemos? aló, es que se está quemando la casa, necesito ayuda porque me puedo quemar o no sé, algo. Ok, muy bien, puede sentarse. Exactamente. Uno cuando llama a los bomberos, uno pide ayuda también y está en un momento crítico, empieza desesperadamente porque es la acción natural. Sin embargo, ¿qué es lo que probablemente le va a decir la operadora o el operador en el momento en el que Graving: ayúdeme por favor, que mi casa se me está quemando, que me voy a quemar? Dice que algo me va a pasar, dijo Graving. ¿Qué es lo que probablemente le va a responder el operador o la operadora? Probablemente le va a decir: ok, joven, por favor cálmese un momento, ¿sí? Porque necesito saber los datos de dónde vive usted, necesito que me explique, y si usted no me habla correctamente, pues no voy a poder ayudarle, ¿verdad? Hay gente que llama al 911: ayuda por favor, que no, y algo me está pasando y necesito que... Y la persona dice: momento, no le escucho nada y no le entiendo nada, hábleme tranquilamente, dígame dónde vive, con rapidez pero con claridad. ¿Dónde vive usted? ¿Cuál es su dirección? Ajá, ¿cuántas personas están dentro de la casa? ¿Es mucho el fuego? ¿Hasta qué altura más o menos? Perfecto, va el carro de bomberos. Iba a decir la ambulancia, nada que ver. Va el carro de bomberos en camino hacia allá. Me llama mucho la atención que de la misma manera le sucede a ellos, porque Jesús, al escuchar los gritos, probablemente dice: bueno, pero ¿qué está pasando? Yo no sé si se levantó de muy buen humor Jesús cuando les dijo: ¿qué es que ustedes no tienen fe? ¿Por qué tienen miedo? Si llegaron gritándole.
Y oiga lo que Jesús le dice al mar. Me atrevo a decir que estas dos palabras eran directamente no solo para el mar, sino también para los discípulos. Silencio y cálmate. Porque yo, que estoy en el barco, que lo sé todo, estoy seguro y estoy convencido que vamos a llegar al otro lado. Y aunque se venga la peor de las tormentas, yo voy a hacer que las cosas salgan bien. Silencio y cálmate. Entonces hay gente que cuando les está pasando algo muy negativo, intentan buscar ayuda de Dios, pero no es la forma que usted llegue a quejarse, no es la forma que usted llegue a reprochar. ¿Por qué? ¿Qué es que no te importa, como dicen los discípulos? ¿Qué es que no te interesa mi vida, como le dijeron ellos? No es la manera muchas veces que usted toma de ir a orar. No estuvo con Dios todo el mes, pero llega de repente exigiendo que haya una respuesta cuando se le viene el agua hasta el cuello. ¿No les parece a ustedes que eso es algo injusto? Sin embargo, como Dios es un Dios justo, siempre nos termina ayudando, amén. Pero es algo que no es correcto. Tomar una actitud de desesperación, tomar una actitud de queja, de enojo, de frustración o de resentimiento cuando las cosas no nos están saliendo bien o cuando tenemos el agua hasta el cuello, no es la mejor manera de pedirle ayuda a Dios. Si usted dice que Dios es el dueño de su vida, es porque usted está confiando que Él va en el barco, amén o no. Quiere decir que si Él quiere ponerse a dormir, si Él quiere ponerse a hablar, si Él quiere ponerse a hacer lo que le venga en su voluntad, usted tiene que aprender a confiar. Y usted tiene que aprender a estar en silencio y calmado en los momentos de la tormenta, porque si no, el milagro puede ser incluso que se retrase. Deje que Dios trabaje. Yo me imagino a Jesús durmiendo con una paz. ¿Y cómo no? Si Él sabe el presente, si Él conoció el pasado y también tiene entendimiento del futuro. ¿Cómo muchas veces no va a estar Dios en silencio cuando usted le está pidiendo ayuda, si Él desde los cielos nos está viendo y está diciendo en su mente: si supiera este muchacho, si supiera esta muchacha la bendición que yo le voy a dar, no se estaría preocupando por este problema que está teniendo ahorita? Yo me imagino a Dios en los cielos viendo cómo muchos de nosotros a veces llegamos todos moquientos ahí: Dios, ayúdeme por favor, que yo ya no sé qué hacer, que si usted no me ayuda ya me mato. Hay gente que empieza con esas amenazas. No me venga con esas amenazas. Es más, si Dios se queda callado y la persona dice: ¿por qué no me hablas? Te olvidaste de mí. Y yo me lo imagino riéndose, diciendo: pobre muchacho, pobre muchacha, si tan solo supiera lo que le espera al otro lado de la tormenta, si tan solo supiera lo que le espera al otro lado de este mar, un milagro que yo voy a hacer. Pero están desesperados por el momento. ¿Están conmigo o no? ¿Hasta aquí vamos bien o no? Yo quiero en esta noche motivar a las personas que están en este lugar para que cuando sepan de la palabra de Dios no digan nada más: ay, qué bonita la enseñanza. No, esto que yo les estoy predicando es porque quiero hacerlo, porque el Espíritu Santo me lo puso en mi vida, porque yo ya lo entendí, porque yo ya lo tuve que vivir. Pero también se lo estoy predicando porque usted de ahora en adelante le van a tocar, es que no se puede ni contar, le van a tocar muchísimas tormentas. ¿Alguien dice amén? Oiga, no le estoy tirando maldición, le estoy diciendo una realidad de la vida. Usted de aquí hasta que parta con el Señor o Cristo venga por su iglesia, va a seguir viviendo una de tormentas que no se pueden ni contar, ¿correcto? Pero de todas ellas, levante su mano derecha, de todas ellas, dice la palabra de Dios, Él me librará. En el mundo tendréis aflicciones, dijo Jesús, pero de todas ellas te voy a sacar adelante. ¿Alguien dice amén? No, pero que se oiga el amén fuerte. Yo he estado en tormentas terribles y es muy bonito predicar y es muy bonito decir: sí, yo lo voy a hacer. Pero hay que estar en una de esas tormentas perfectas como la del lago de Galilea, donde usted tiene que poner una cara, por ejemplo, delante de la gente sabiendo que por dentro usted se está destruyendo.
donde por ejemplo usted tiene que venir, les estoy hablando de mi propia vida, usted tiene que venir y predicarle a otras personas de la fe, del gozo, del amor, de la paz, sabiendo que dentro de su propio corazón hay intranquilidad, hay días grises. Yo he sabido lo que es estar en una tormenta de esas perfecta, donde como siervo y como ministro le vengo y le profetizo a las personas lo que Dios va a hacer, y la gente lo recibe y testifican después que Dios hizo un milagro, y yo sabiendo que en mi propia vida todavía Dios no responde. Yo he sabido lo que es estar ahí, y le digo, queridos jóvenes, es un momento sumamente doloroso. Cuando estoy en mi casa y cuando estoy en mi habitación, y tal vez tuve otros momentos de gloria y de bendición donde sentí la presencia de Dios, wow, palpable, que yo la podía abrazar, y llego a mi casa, llego a mi cuarto, llego a mi habitación y vengo con esa expectativa y le oro a Dios y doblo rodillas y me postro, y yo digo, ahora sí es cierto que se va a derramar la gloria de Dios aquí, porque estoy llorando, porque estoy rostro en tierra, y silencio absoluto. No hay palabra, no hay profecía, no hay promesa, no hay respuesta, no hay nada. ¿Qué haces en ese momento? ¿Qué te sirve en ese momento? ¿Te sirve el amén que gritó en el culto? ¿Le sirve más bien el amén que gritó en el culto? ¿Le sirve que se aprendió el canto de memoria, el nuevo, el que está de moda? ¿Le sirven sus amigos, esos que dicen que están con usted en todas? Esas amigas que dicen, yo por usted hago lo que sea. ¿Qué le sirve en ese momento? Ninguna de las personas que dijo que iba a estar con usted va a estar en ese momento de intimidad donde Dios no está respondiendo y no dice nada. ¿Sabe qué es lo único que a usted le queda ahí? Pedirle al Espíritu Santo que lo consuele, que le dé paz y que le ayude a confiar en el silencio de Dios. Porque el silencio de Dios, levante su mano, no significa abandono. Dígalo conmigo, el silencio de Dios no significa abandono. Vamos otra vez, el silencio de Dios no significa abandono. En ese momento lo único que le queda, ¿sabe qué es? Pedirle al Espíritu Santo, nada más. Pero sí le digo una cosa, los desiertos más calientes, donde hay más sequedad, esas noches más oscuras y esos días tan grises en los que usted ni tan siquiera escucha la voz de Dios, ni siente aunque sea un escalofrío, muchas veces es el punto que está entre la preparación donde Jesús enseñaba en la playa y el milagro que él iba a hacer en la nueva tierra. ¿Están conmigo o no? Hoy vamos a orar en esta dirección, vamos a ponernos de pie. ¿Cuál es la tormenta en la que usted tal vez comienza a dudar? ¿Será que ya le está pasando? ¿Será que le pasa de vez en cuando? ¿O será que todavía no, pero usted dice, puede ser que suceda? ¿Cuál va a ser esa tormenta? A ver si me explico un poco mejor. Yo quiero que usted piense por un momento, ¿cuál es ese momento en el que usted dice que se siente más solo? Por ejemplo, cuando no le salen las cuentas económicas, cuando siente que no tiene amigos, cuando, por ejemplo, usted está enfermo desde hace muchos años, tiene una situación de salud y no se quita. O por ejemplo, si usted dice, no es algo que ya haya sucedido, pero puede que pase que un día Dios no me cumpla mi deseo, mi sueño de ser un empresario o de tener mi propia casa. ¿Cuál va a ser esa tormenta, por ejemplo, en el futuro también? Quiero que piense por un momento en eso, y quiero que desde esta noche usted empiece a hablarle al Espíritu Santo, a pedirle que su corazón sea transformado y que su corazón sea moldeado, para que en el silencio de Dios usted entienda que Él no lo ha abandonado ni la ha abandonado. Cierre sus ojitos un momento, vamos. En el nombre de Jesús oremos. No esté distraído, no esté en otra cosa. Señor Dios Todopoderoso,
¿Cuál es ese momento donde yo voy a tener que confiar más? O ¿cuál es ese momento en el cual estoy pasando ahorita que necesito aprender a confiar más? ¿Cuál es la tormenta perfecta de mi vida? Necesito entender el silencio de Dios, necesito entender que Él no me está abandonando, porque si no, lo que sucede es que la duda carcome, hace que la fe se muera, hace que se seque el espíritu. La duda, la confusión que a veces llega al corazón de un joven puede hacer que usted se aleje de Dios por completo y para siempre. Eso no puede suceder. Levante sus manos, dígale: Señor, guárdame, presérvame de que yo no me aleje de tu presencia nunca. Háblele al Espíritu Santo, porque es a Él, no es a mí. Espíritu Santo, en la tormenta perfecta quiero aprender a escuchar que me vas a decir: silencio y cálmate. Cállate, cállate por un momento, y aunque suene fuerte, levante sus manos. Cállate por un momento. A veces dice el Espíritu Santo: cállate, deja de quejarte, deja de entrar con miedos a mi presencia, deja de entrar con confusiones, deja de entrar con pensamientos negativos y destructivos a mi presencia. Cállate, pero te lo dice con amor. Cállate, guarda silencio. Aprende de Dios que cuando Dios guarda silencio está trabajando. Quiere decir que cuando tú lo vayas a hacer es porque vas a estar confiando, no porque estás desinteresado. En el nombre de Jesús, esta noche te pido, Dios, súbele el volumen a esa administración, vamos, súbele el volumen. Esta noche te pido, Dios, que la palabra caiga al corazón de la gente, y que nunca puedo olvidar este día donde se le predicó y se le dijo: hey, entre un milagro y el otro hay una tormenta, así que no te preocupes, no estés desenfocado, no estés estresado ni estresada cuando eso te venga, porque puedes estar convencido y convencida que Dios hará el milagro una vez llegues al otro lado. Pero espérate, cálmate, guarda silencio y aprende a confiar de verdad en su palabra. De todas las aflicciones, dice la Biblia, Él te librará. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.